Macready, una novela de María Larralde. Capítulo 1. Ushuaia, 25 de diciembre de 1982. Orhan Statov, capitán de aviación del ejército soviético, destinado en base Leningrado, Antártida, desde febrero de 1981. Esta es la historia sobre los acontecimientos que desencadenaron el fin del mundo. Los ojos blancos, la botella de whisky, abrazada cual amante. En la oscuridad celeste sin estrellas, el silencio amenazaba con sepultar nuestros pensamientos, al toparnos con lo más aberrante y lo más grotesco que un hombre haya visto jamás. La muerte helada del hombre que encontramos al mes y medio de haber fracasado e intentado por cuarta vez llegar hasta la base de aquellos estúpidos científicos, me llenó de una sensación de desazón que todavía aún hoy conservo. No era para menos. El ejército estadounidense, fuerzas militares soviéticas, francesas, australianas y argentinas, todos estábamos interesados en conocer qué cojones había ocurrido en la base. Es lo que tiene la ciencia. Los científicos quieren conocer cosas que deben quedar congeladas en el olvido. Es lo que tenemos los hombres. Nuestra naturaleza nos impele a conocer más y más. Pero aquello que conocemos es, en ocasiones, lo que nos hace prisioneros, lo que acaba con nosotros. Bendita ignorancia. En pleno invierno, las temperaturas en la Antártida son tan bajas que nada ni nadie puede sobrevivir. La vida se basa en el agua. Nuestros cuerpos están formados por agua y el agua se congela. Es como morir desde adentro. Los cristales que se forman en nuestro interior, al congelarse el líquido elemento, se clavan como millones de agujas diminutas. Inicialmente es un dolor insoportable. Después, poco a poco, los receptores del dolor dejan de percibir. El corazón se ralentiza, la respiración se dificulta y todo va quedando a oscuras. Así murió Macready, congelado, abrazado a una botella de whisky vacía. Y cuando lo descongelamos se produjo un milagro que nos dejó perplejos. Estaba muerto, pero a los médicos les llamó mucho la atención la falta de coloración violácea en los tejidos, la falta de hinchazón.
Analizaron su sangre. No había toxinas propias de la congelación y a las pocas horas despertó. Había estado congelado, pero despertó. No había más supervivientes, al menos que nosotros encontráramos en aquel momento. La pregunta era, ¿qué había pasado? Nos enviaron porque aquella base había dejado de emitir signos de vida. Aquella base y la Noruega, días antes. Aquella base había sido calcinada casi en su totalidad. ¿Por qué la calcinaron? Eso no lo supimos hasta después. En el cobertizo encontramos un intento de construcción de un vehículo que parecía estar dispuesto para realizar viajes aéreos. Pero lo peor fue encontrar a un mismo tiempo en la base noruega un descubrimiento aún más espectacular. Esta vez sí era una nave espacial alienígena, completamente sepultada en el gélido hielo. El equipo médico puso a MacReady en aislamiento, pero no tardaron ni 2 días en quedar contaminados, todos y cada uno de ellos, contaminados con algo que no supieron detectar a tiempo. Esa cosa se diluye en condiciones de calor adecuadas, se traslada en pequeños grupos de células hacia cualquier otro lugar atraída por el calor de otros cuerpos. Atraviesa por las rendijas de cualquier receptáculo, aunque sea hermético, por las cerraduras, por cualquier grieta, por los poros del material que lo compone e invade otros seres vivos, asimilándolos e imitando su forma externa, su apariencia. Lo que pasara quedó completamente eclipsado por los acontecimientos del momento. No hubo tiempo para investigar, para buscar respuestas. Lo que estaba claro era que se estaba repitiendo. Aquella cosa estaba viva y... Esta vez, un grupo de militares tomaron las armas y se sublevaron contra el mando estadounidense, y junto a MacReady en un helicóptero llegaron a McMurdo. MacReady y sus aliens cosa mataron a los 10 compañeros del ejército estadounidense y argentino. Los 6 rusos quedamos aparte, escondidos, y los franceses estaban inspeccionando la base noruega. Los franceses no paraban de retransmitir incoherentes relatos de absurdos descubrimientos. Algo inconcebible había asolado la base noruega. Sin embargo, daba igual. En realidad, los humanos no importamos mucho ni fuimos claves en todo esto. Más al contrario, no éramos necesarios para que la cosa invadiera completamente la Tierra. Los cormoranes llegaron en el verano que acababa de entrar lentamente con su luz perpetua y sus subidas de temperaturas. Cuando llegamos a la base, los cormoranes ya habían comido los restos de carne alienígena humana calcinada por los científicos desesperados por salvar el mundo. Pero nadie reparó en ello. De ahí la infestación pasó al mar Antártico en un solo día. El zooplancton quedó infectado. Las medusas, las anémonas de mar, anfípodos y animales superiores como pingüinos, leopardos marinos y focas de Weddell. Con ello, todos los seres marinos del planeta se infectaron en menos de unas semanas. De ahí a los humanos que los pescamos para comer. Las zonas montañosas de los continentes donde las personas no consumen animales marinos y están algo más aislados
tardaron unos meses más en ser completamente invadidas por la cosa del espacio exterior. Pero en aquel momento no sabíamos nada de esto. Yo no sabía nada y seguíamos luchando por evitar su diseminación. Mientras MacReady se alejaba en helicóptero, los demás nos quedamos intentando eliminar al resto de entes no humanos antropomorfos. Recuerdo estar en aquel lugar, dispuesto a morir para evitar la diseminación de aquello. Los rusos salimos de nuestro escondite en los almacenes para ayudar a los estadounidenses que parecían desbordados. Disparé varias ráfagas que destrozaron a 5 de mis camaradas que rápidamente fueron infectados. Sus cuerpos comenzaron a desdibujarse. Sus figuras, sus extremidades se volvieron amorfas. Una especie de filamentos llegaron hasta mí. Eran parte del cuerpo de Mijail, el subteniente Tachenko. Tuve la convicción clarísima de muerte cuando aquellas cosas se introdujeron por mi boca y mis fosas nasales. Sentí un dolor punzante como millones de bocados en el paladar y las mucosas. No podía respirar, pero además del dolor me estaba asfixiando rápidamente. De repente aquellos filamentos se retiraron como repeliéndome. Un ojo deforme que apareció al final de una pata de artrópodo o algo así se me acercó a inspeccionar, pero manteniendo una distancia prudencial como si un gigantesco caracol me mirara asustado. Comenzó, con una boca parecida a la de un gran lobo, a amenazarme con morder, gruñendo, más bien como un felino acorralado. Al intentarlo, un líquido espeso comenzó a deshacer su estructura y se inició un proceso de licuación. Su mordedura no me hizo ningún daño, al contrario, simplemente una especie de picor me recorrió la zona de la piel que la cosa me había mordido. Seguía notando un sabor parecido al sabor metálico de la sangre en mi boca, pero algo más dulce. Aquella mole, aquel amasijo de seres imitados que no podía diferenciar de mis camaradas militares reales, se transformaron en una gran araña, unas fauces de lobos y otras cosas indeterminadas, imitaciones quizá de otros seres en otros lugares del vasto espacio, y se retiraban rompiéndose en partes más pequeñas, escabulléndose de mi presencia. Me quedé paralizado, solo, escuchando bullicio a mi alrededor. Aquella cosa no podía infectarme. En ese momento entré en shock. Me mareé. Se nubló todo a mi alrededor y caí al suelo golpeándome fuertemente la cabeza. Desperté en el mismo sitio. Nadie me ayudó porque nadie sobrevivió. Algunos de aquellos seres fueron aniquilados por el ejército francés que venía en retaguardia desde la base noruega hasta que ellos mismos pasaron a ser otra cosa. Pero yo soy inmune. Estaba inconsciente, tirado en el suelo, pero ninguna de esas cosas me tocó y quedé solo. Fui el único superviviente de toda la operación de rescate. Hubiera querido morir, hubiera sido mejor transformarme en una burda imitación de mí mismo. Sin embargo, todo escapaba a mi control, al control de un hombre que había perdido toda esperanza y que se encontraba ante una de las mayores amenazas de la humanidad. Paralizado, comencé a pensar en descabelladas opciones para mí, pero tras un día pensando qué hacer, si suicidarme o marcharme, sucedió algo. Me levanté aturdido con una pasta de sabor dulzón en la boca y nariz, algo que se había secado. Era una pasta mohosa, con ese sabor a algo entre conocido
y extraño a un mismo tiempo. Me acerqué a un baño para echarme agua a la cara. En ese recorrido no vi a nadie, no escuché a nadie, ni siquiera a lo lejos. Solo el viento helado exterior rumiaba palabras incoherentes como un rezo de difuntos, una plegaria a un Dios que nos ha vuelto la espalda y que desafortunadamente no mira hacia este lugar en la tierra. Quizá ese sitio sea realmente el infierno. La Antártida es el infierno. Mojé mi cara y al mirarme en el espejo, un líquido entre amarillo y verdoso, totalmente seco en mis narices y comisuras de la boca, me hizo entender que aquella cosa, cuyos tentáculos se habían derretido al introducirse en mis cavidades, había dejado su pastosa sangre dentro de mí. Estaba seguro de que la infección pronto me tomaría por completo y, como me sentía tan mal, con unas ganas irrefrenables de vomitar y un estado de aturdimiento parecido al de las resacas por vodka, me tiré en una litera a esperar que sucediera. Me dormí unas horas, no sé cuántas. Al abrir los ojos vi una figura en la puerta, en la entrada, a contraluz. La luz del pasillo, blanca y tintineante de aquel destartalado lugar, seguía encendida. Y de repente, aquello, en el umbral de la puerta, aulló con tal fuerza que salté literalmente del camastro y disparé 4 ráfagas cortas pero intensas. Algunos trozos salieron volando. Se proyectaron hacia el techo, suelo y paredes, pero no quedaron allí, estampados, sin más. Salieron huyendo como si fueran seres individuales cada uno de ellos. Un trozo de carne cercano a mi boca derecha comenzó a moverse. Yo ya no tenía nada que perder. Sabía que aquella cosa no moriría por mis disparos. Había que calcinarlo. Al coger aquello comenzó a moverse como si tuviera dolor. Se deshizo entre mis manos, convirtiéndose en esa sangre ocre maloliente y muerta que quedaba como coagulada al menor de mis contactos. Entonces lo supe. No solo soy inmune, debo poseer alguna enzima que destruye la estructura molecular. No puedo ser infectado, soy veneno para esa cosa. Me llamo Orhan Statov y fui el único superviviente humano inmune en la Tierra tras la invasión que se diseminó por todo el planeta, inicialmente conocida como la suplantación de MacReady. Supuse que debían existir otros seres en la Tierra inmunes, pero no sabía dónde estaban. Inicialmente creí imposible destruir esa cosa, pero no era imposible. Como no tenía miedo a la muerte, tras la muerte en la Antártida de todos mis camaradas a manos de aquello, además de los que huyeron con MacReady hasta la base McMurdo, decidí salir de allí en cuanto pudiera. Tenía que pensar sobre lo que estaba pasando. Me escondí en uno de los túneles durante 24 horas. Afuera, unos pocos gritos, algún que otro disparo, el corretear de pies humanos en huida, algún alarido, unos ladridos, graznidos, maullidos y el sonido de cuerpos pesados arrastrándose por la nieve. Los franceses habían llegado. Esperé. Cuando todo quedó en calma decidí salir. No sabía exactamente qué había pasado. En ese momento solo sabía que era humano todavía. Salí de mi guarida y corrí hacia el helicóptero que nos había llevado hasta allí con la intención de rescatar a los supervivientes de no se sabía qué acontecimiento, y volé hasta McMurdo. En mi huida no me topé con ninguna cosa. No estaba seguro de lo que hacer.
Al llegar comprobé que efectivamente aquella base había sido tomada por el ser. Y todo estaba nuevamente calcinado. Inspeccioné la central de telecomunicaciones para conocer qué había pasado. ¿Qué había hecho Macready? ¿Había establecido conexión con el exterior? ¿Le esperaban en la base antártica de los argentinos para pasar al continente, a la Patagonia argentina, y de ahí al mundo humano por entero? Mientras revisaba aquellos mensajes, comunicaciones y conversaciones, sentí una presencia. Un tipo me miraba desde atrás. No hice caso. Y mientras inspeccionaba las últimas conversaciones entre ambas bases, habló con voz ronca y entrecortada. «¿Quién coño es usted?», me gritó asustado de verme allí sin explicación ninguna. «¿Yo?», le dije, volviéndome sin mayor interés y sin levantarme de la silla giratoria tipo oficinista en la que estaba sentado. «Si estás infectado, quiero que sepas que no vas a poder conmigo. Ven, acércate». «Ni loco. ¿Es usted una de esas cosas que trajeron de la base americana? Las otras se fueron en helicóptero esta misma mañana. El tipo grande, el pelirrojo, era el que llevaba la voz cantante. Los demás han muerto. Usted viene de allí, ¿no es cierto?». Intentaba gesticular al compás de sus palabras a pesar de llevar ambas manos ocupadas. «Acércate, te digo». El tipo hablaba como un loro, casi no respiraba. Era cincuentón. Iba completamente enfundado en un traje aislante para temperaturas extremas y llevaba la escafandra echada a la cintura, bajo su brazo izquierdo. En el derecho llevaba un lanzallamas, por eso pensé que no estaba infectado, pero no podía estar seguro. «¿Cómo sé que no eres una cosa de esas? Ni loco, hijo puta. Si te acercas tú te abrazo entero». Y retrocedió un poco, dando un leve paso hacia atrás y apuntándome con el lanzallamas. Su mandíbula apretada, sus ojos inyectados, mostraban su terror, su cansancio. Debía llevar 24 horas sin dormir. «Escucha, ninguno podemos fiarnos del otro. Allí han muerto todos o han sido suplantados. Entiendo que creas que estoy infectado, pero es que soy inmune. No sé cómo ni por qué, pero esa cosa muere en contacto conmigo. No he visto a ningún otro humano o animal que tenga esta capacidad. Los perros fueron infectados también». «¡Y una mierda!», gritó y me disparó fuego sin mediar más palabra. Yo estaba preparado para eso. ¿Cómo iba a creerme? Solo se lo dije para ver su reacción. Aquella cosa parecía tener una especie de conexión mental universal entre las diferentes partes de ella misma, como si pudieran conocer lo que los otros individuos cosa sabían de sus huéspedes. Así que si ese tipo era una de esas cosas, tendría recuerdos de mí, sabría que yo era quien había eliminado con mi solo contacto a una parte de sí misma. Me eché al suelo y rodé hasta él, antes de que pudiera siquiera volver a lanzarme su fuego abrasador. Lo tumbé cogiendo sus pantorrillas con ambos brazos. Cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza. Soltó el casco, pero no el lanzallamas. Cuando intentó quemarme de nuevo, yo ya había tomado posición sobre él, asfixiándolo y aplastándolo con todo el peso de mi cuerpo. Su mano soltó el lanzallamas mientras moría asfixiado. Quedó tendido y morado a la entrada de aquella casa roja. Maté a un hombre de verdad. Maté al único hombre que quedaba sin infectar, junto conmigo en la Antártida. Enterré a aquel tipo. Me daba vergüenza haber matado a un inocente. No haber podido hacer nada. Quizá no iba a encontrar a otro ser humano real en mucho tiempo. Quizá nunca. Pensé en inspeccionar todo aquel asentamiento, cada casa, cada laboratorio, cada rincón, pero era una tarea inútil y sin objetivo.
La cuestión relevante era que Macready había saltado al continente y que aquella cosa se iba a extender por el mundo en cuestión de horas. Debía alcanzarlo mientras quedaran humanos en la tierra que salvar. Si llegaba tarde, ya no habría a quien salvar. Ahora sabía que podía luchar contra el ser a mano descubierta, sin armas. Yo era el arma, al menos hasta que el ser evolucionara y se hiciera inmune de mí. Tomé tubos de ensayo, una gran cantidad de ellos, botellas de agua, garrafas de agua, y las vacié. Después tiré la mitad de esos tubos de ensayo sobre algunos trozos de aquello que habían quedado esparcidos como amasijos calcinados por toda la base de McMurdo. A pesar de haber quemado los cachos de carne, comprobé que seguían vivos. Al contacto con mi orina se degradaban y coagulaban, muriendo realmente. Solo a muy altas temperaturas se podía matar aquel ser, o eso, o mi contacto directo. Era la segunda vez que lo comprobaba, así que cada vez que necesitaba orinar lo hacía en uno de esos recipientes. Tomé recipientes con aspersor. Si yo era un veneno, si cualquier fluido de mi cuerpo era un veneno para aquello, entonces mi orina era el arma perfecta. Mis heces lo serían también, pero no se me ocurría manera de recogerlas sin sentir repulsión y zozobra. Eso era demasiado. Además, ¿cómo propulsarlas? Una verdadera locura, pero no tenía tiempo para pensar ni siquiera en lo absurdo que era todo aquello. ¿La única arma verdaderamente efectiva era mi orina? ¡Ridículo! No quedaban vehículos de locomoción terrestres ni aéreos en McMurdo. Todas las cosas vivas habían partido a diseminar su semilla por las diversas bases antárticas. No podía parar a tantos seres que se reproducen con esa facilidad, pero pensé que de igual modo debía morir luchando contra ellos. ¿Qué otra cosa le queda a un militar? Era lo único que había hecho toda mi vida, ir a la guerra. Avisté la base argentina en unas horas. En poco tiempo el verano entraría con luz tenue sobre la noche austral. Solo decidí seguir adelante y perseguir a Macready. Aquella infección se había apoderado de todos los individuos humanos, pero en la base argentina encontré a un amigo inesperado. Encontré a alguien que me dio esperanzas. Un perro que se me acercó con el rabo entre las piernas. Un perro de las nieves. Siempre he tenido perro en casa. Este animal había estado escondido en un sótano. Debió pasar allí todo el proceso de invasión sin ser visto, o quizá era inmune como yo. El animal sabía distinguir entre humanos y aquellas cosas por el olor. Al principio no me fiaba, y aunque su actitud era de sumisión y en ningún momento amenazó con atacarme, me acerqué despacio y le rocié de orín. El animal ni se inmutó. No se transformó en nada nuevo y brutal. No se partió en dos. No aulló como una bestia moribunda y acorralada. Se me subió y lamió mi cara. Su aliento me supo a gloria. Era algo conocido. Su calor era real. Era un perro real. Lo llamé John. Juntos husmeamos todo aquel lugar desolado. Muchos habitantes de la base argentina habían luchado desesperadamente, pero casi nadie había utilizado el fuego, a diferencia de la base americana. En este lugar la cosa se había dado un verdadero paseo. Por supuesto, todos habían marchado a diseminarse. No quedaban restos de nadie. Tuve que reponer combustible. Ahora me tocaba volar al continente, pero el hecho de tener a John conmigo me dio esperanzas. Rocié al animal con mi orina, entero. Lo hice dentro de una de las casas y le dejé secar antes de tomar el helicóptero de nuevo. No podía arriesgarme a perder a John, y mi orina le garantizaba inmunidad. Pero me horrorizaba perder a John porque me hacía compañía.
pero sobre todo porque los perros detectan antes que nosotros siquiera lo sintamos cualquier presencia cercana. John era un radar vivo y mi amigo. Evité asearme, pues pensé que cuantos más fluidos corporales tuviera en mi piel, más vulnerable sería. Partí de allí, tras descansar encerrado en un cuartucho de limpieza que parecía aislado del resto en una de aquellas casas de la base argentina, y con John vigilando. Necesitaba dormir. No podía seguir a ese ritmo. A pesar de querer ir detrás de aquello, si mis condiciones físicas o mentales flaqueaban, era hombre muerto. En aquellos momentos, la fauna marina de todo el planeta, casi sin excepciones, había sido suplantada por la cosa. Toda América, casi hasta Alaska, África y Europa, casi toda Asia, Japón en su totalidad, Australia, las islas del planeta entero. Las cadenas tróficas habían sido su vehículo de transmisión. La invasión del planeta a través del hombre era más un medio para llegar a trasladarse por el espacio de nuevo hacia otros planetas que un intento de invadir la Tierra. La Tierra estaba tomada. Y yo solo tenía mi orina, mi saliva, mi sangre y a John. MacReady sabía que su invasión había sido un éxito, pero yo no sabía una mierda de aquello y justamente por no saberlo me dispuse a combatir. Ushuaia fue el lugar donde decidí seguir mi persecución. Sorprendentemente, al llegar, me recibieron las autoridades argentinas con ejército incluido, asustados, confusos por los acontecimientos. La invasión estaba siendo contenida en la medida de sus posibilidades científicas y militares. El comandante Tuaquiza, un tipo bajito y rudo, de complexión ancha y hombros de gorila, se mantuvo escéptico sobre mí. Me dejaron aterrizar, pero debía acceder a ponerme en aislamiento. Pensé que la cosa había tomado aquella extraña ciudad de la Patagonia argentina, el fin del mundo habitado. Yo me negaba, por supuesto. ¿Qué podían hacerme? ¿Matarme? Yo ya estaba muerto. En realidad, solo era cuestión de tiempo. Me negué en rotundo a dejarme arrestar para cumplir con el aislamiento. Me quedé dentro del helicóptero, en el istmo donde el aeropuerto está situado, alejado de la ciudad de Ushuaia. Pero Tuaquiza me insistió con su ejército amenazándome descaradamente. Entonces me habló. MacReady y su ejército de cosas viajó hasta Chile. Estamos haciendo lo imposible para evitar que llegue aquí. Deponga su actitud o nos veremos obligados a eliminarlo. Estaban dispuestos a ello. Todo un arsenal apuntaba hacia mí. Parecía que iban en serio. Aún así, debía convencerles. Soy inmune al ser extraterrestre y aún más, soy un veneno para esa cosa. Por eso he llegado sin infectarme hasta aquí. El perro se libró por pura casualidad. No creo que sea inmune. Les contesté, sacando la cabeza de John por la ventana del helicóptero. Un momento. Tuaquiza, sin acercarse al helicóptero, quedó unos minutos en silencio. La tensión era brutal. Iba a morir acribillado. Quizá hubiera sido lo mejor para mí. Pero repentinamente varios soldados en retaguardia tras Tuaquiza se partieron por la mitad, desgarrando sus carnes. El más cercano al comandante abrió sus grandes fauces de oso y de un solo bocado arrancó la cabeza del militar. Entonces los demás comenzaron a correr en lugar de atacar aquellas dos cosas y defender a su superior. Solo un par de valientes acribillaron a aquellas bastardas que, sin embargo, simplemente se dividían en partes más pequeñas para corretear libremente por la pista del aeropuerto. ¡Fuego!, les grité. ¡Solo se destruyen con fuego! Y dejando a John en el helicóptero, testigo de la masacre, salí corriendo hacia la vorágine, armado con los recipientes cargados con mi orina. Aquellos dos hombres no tenían a su alcance lanzallamas,
Pero al verme disparar aquel líquido que literalmente coagulaba aquella cosa, dejándola completamente seca y sin vida, pidieron unirse a mí. Una gran cantidad de aquellas cosas que habían permanecido tranquilas y ocultas en Ushuaia comenzaron a salir por todos lados. ¿Cómo coño has podido llegar hasta aquí? Solo tú has venido desde la base de la Antártida, me decía un hombre alto y muy delgado que hablaba un español argentino muy rápido. Yo sé hablar 5 idiomas y pude comprenderlo cuando le hice repetir su pregunta más despacio. Aquel argentino hablaba tan rápido que casi no vocalizaba. Hubiera sido gracioso de no ser por las circunstancias bizarras que andábamos viviendo. No tengo la menor idea. Yo solo soy inmune. No sé nada más. Y así, los tres íbamos disparando mi orina a todas aquellas cosas. Ambos se mostraron entusiasmados, pero al llegar a la ciudad ya habíamos terminado con todas las existencias de meados que mi organismo había sido capaz de generar en 12 horas. «Iré solo», les dije, muy convencido de mi invulnerabilidad. Tras nosotros, un rastro de cosas inertes tiradas por el suelo y cosificadas me indujeron a creer que ninguna de ellas podría hacerme nada. Pero no era así con los 2 militares argentinos que me acompañaban. No estaba dispuesto a perder a 2 hombres de verdad, otra vez. Les pregunté sus nombres. Eran Jorge y Diego. ¿Por qué les pregunté sus nombres? Al volverme hacia el helicóptero para echarle la última mirada a John, vi un amasijo informe intentando abrir con un apéndice semejante a una mano humana la puerta de la aeronave. El perro ladraba ferozmente, aullaba de terror. No podía abandonarlo a su suerte. «Voy al helicóptero a por mi perro. Lo siento, no puedo dejarle así». «¿A por un perro? ¿Estás loco? ¿De qué nos servirá un puto perro? Tenemos que salvar a las personas», me contestó Diego, muy enfadado. Era un tipo más cetrino y ahora me apuntaba con una metralleta amenazando con matarme si me alejaba. Mientras yo miraba hacia el helicóptero, aquella cosa había conseguido abrir la puerta y el perro aullaba feroz, intentando no ser despedazado. «¡Y una mierda! Haz lo que quieras. Soy la única persona que puede acabar definitivamente con esas cosas. Pero no sin John. No pienso dejarle. ¡Dispara! ¡Dispara y mátame ya, imbécil!». El soldado bajó el arma y acto seguido me volví corriendo. El perro estaba echado en el suelo de la aeronave y el ser había quedado completamente coagulado a su lado. John lo lisqueaba, pero estaba jadeante del estrés sufrido. Al verme se levantó y salió corriendo hacia mí y lamiendo mi cara con alborozo nos dispusimos a marchar hacia la ciudad de Ushuaia para combatir junto con ambos soldados a la cosa de MacReady. Sin embargo, aquellos 2 desgraciados se habían marchado ya. Se habían internado en aquella ciudad que, aunque en el fin del mundo, debía estar bastante poblada. Nunca más supe de ellos. Seguramente acabaron convertidos en cosas. Nunca supieron que habían disparado con mi orina. Es ridículo, trágico y hasta cómico. Me topé con muchas de esas cosas amorfas. Se me echaban encima, pero al más mínimo contacto con mi piel se producía una reacción química en ellos que les hacía coagularse literalmente. Entonces aquella cosa comenzó a pensar en cómo eliminarme, ya que jamás podría hacerme suyo, y era toda una amenaza. Todavía en aquel momento yo no sabía nada de la invasión por vía zootrópica como la forma principal de infestación, y aún creía que los hombres iban contagiándose unos a otros. La mayoría de esos seres huían a mi paso y me di cuenta de que la cosa no lucha si puede evitarlo. Su forma de expandir su vida es la mejor manera conocida hasta hoy en día. La de pasar desapercibido, el camuflaje. Pero además, esta forma de colonizar
Un planeta tiene un sentido, ya que es vulnerable a las altas temperaturas. Ahora conocía que había una forma más de ser destruida. Ahora sabía que era vulnerable a mi contacto. La ciudad de Ushuaia quedó muerta, vacía, sin nadie que pudiera darme una explicación en tan solo unas cuantas horas. Decidí quedarme allí. De momento no tenía a dónde ir. Al menos había comida. Podía encontrar armas. Podía atrincherarme durante un tiempo hasta saber qué hacer y hasta localizar a otros humanos supervivientes. Por ese motivo me dispuse a echar un vistazo y buscar refugio. Por la avenida de Fernando de Magallanes llegué al principio del fin del mundo y allí, con mi fiel John, me adentré en un hostal de esos para turistas que debía haber estado bulliendo de gente, pero que ahora estaba desolado. Al acercarnos a la puerta, el perro gruñó. La entrada, con un porche rústico hermosamente decorado, con florecillas de colores plantadas en grandes maceteros de barro, estaba abierta de par en par. John se negaba a entrar, pero yo debía ver quién o qué estaba allí. Me acerqué a la zona del comedor-restaurante y lo que vi me dejó completamente congelado, petrificado. La comida de los platos eran seres deformes moviéndose retorcidamente, imitaciones grotescas de alimentos cocinados, más bien de alimentos que habían intentado ser cocinados. Me aventuré a la cocina. Había seres calcinados en sartenes. Era increíble. Me asqueó ver una cara horrenda en el horno, aplastada contra el cristal del mismo, con una aberrante mueca de dolor, un gesto deforme de carne viva mientras era asada. Aquella cosa se resistía a morir, pero había sido introducida en el horno, había sido frita en sartenes, había sido aliñada en ensaladas, había pasado a la cadena trófica o humana. «¡Estamos perdidos!», murmuré, viendo todo aquel horror. John se acercó por detrás. No quería, a pesar de su instinto, dejarme solo en aquel lugar infestado. Y allí, en medio, oriné en uno de los recipientes con difusor que llevaba colgado en mi cinturón. Rocié de nuevo a John con ello. No sabía cuánto tiempo de inmunidad le proporcionaban aquellos baños. Al perro, desde luego, no le hacía gracia aquello, pero parecía entender que era un mal menor. Se quedaba quieto mientras le rociaba entero. De repente se puso en guardia de nuevo y volvió su hocico hacia la puerta de la cocina. El animal gruñía nervioso. Al darme la vuelta vi pasar una gran sombra por el corredor que distribuía la cocina, el salón comedor y los baños del restaurante del fin del mundo. Alguien con forma humana se había escabullido y me espiaba. Quizá era un humano asustado. Esa es siempre mi esperanza, encontrar a un pobre humano asustado. «Orhan Statov, ¿es usted Orhan Statov?», gritó una voz de hombre con acento americano. «¿Quién quiere saberlo? Es más, ¿por qué pregunta si ya lo sabe?». Yo apuntaba con ambas manos, en una con mi orina, en la otra con mi arma convencional. Era necesario llevar armas de ambos tipos, ya que los humanos no tenían por qué fiarse de mí. Todavía no había logrado encontrar ningún lanzallamas, aunque el fuego era menos letal que mis fluidos, porque había que asegurarse de dejar al ser completamente calcinado. Sin embargo, mi veneno mataba a aquello sin remedio. Una vez en contacto conmigo era incapaz de reproducirse más. Y para mi asombro, perplejidad y terror, en el umbral de la puerta de la cocina del restaurante del fin del mundo apareció MacReady con toda su rotundidad, grande y pelirrojo. Yo quiero saber si es usted Orhan Statov», dijo con toda tranquilidad.
Soy ese que dices, pero tú ya lo sabes, monstruo, añadí. Estás atrapado. Hemos rodeado este lugar y a pesar de que eres letal para nosotros, nuestra trampa ha merecido la pena. Te esperábamos desde el principio. No podemos acercarnos a ti, pero podemos dispararte, lanzarte una granada, bombardear tu posición. Ahora mismo puedo matarte al estilo humano cuando quiera. La cosa Macready hablaba con parsimonia y tranquilidad. Pensé para mí que aquel tipo debió luchar hasta el final, debió resistirse, debió ser un gran camarada para los suyos. Sentí lástima. Pero yo no paraba de ladrar a aquella cosa y empezaba a ponerme nervioso. Además tenía razón, yo estaba muerto, era cuestión de tiempo. Entonces acaba conmigo de una puta vez, alienígena, bicho, monstruo, amorfidad cósmica. Déjate de chácharas de una vez. ¡Mátame! ¡Mátame! El perro ladraba enfurecido al verme en este estado. Yo gritaba que me matara de una vez, pero Macready seguía impasible en aquella puerta. No. ¿No? ¿Pero qué dices? Me temblaban las manos, las piernas. El perro estaba cada vez más enfurecido delante de mí, intentando protegerme de Macready cosa. Te necesito para ser invulnerable. Voy a cazarte vivo. Para su desgracia, lo que esa cosa no sabía era que yo ya estaba muerto.